Últimamente, Sony ha estado nuevamente en el centro de la polémica. Muchas personas conocen las noticias recientes y las decisiones que han provocado fuertes críticas contra la compañía. Pero la verdad es que esta no es la primera vez que Sony hace algo cuestionable. A lo largo de su historia, la empresa ha acumulado una enorme lista de escándalos, malas decisiones, fracasos y acciones que terminaron perjudicando a sus propios consumidores. Podríamos hacer un video eterno repasándolas todas, pero para no estar aquí hasta que salga la PlayStation 10, decidimos elegir solamente 5. Las 5 cosas que, según nosotros, están entre las peores, más polémicas y más criticadas que Sony ha hecho durante toda su historia. Así que prepárense, porque hoy conoceremos las 5 peores cosas que ha hecho Sony. En el quinto puesto tenemos una de las peleas más oscuras y polémicas de la industria musical: la guerra entre Sony y Michael Jackson. Michael Jackson no era solamente uno de los artistas más importantes de Sony, también era dueño de un catálogo musical extremadamente valioso. En 1995, Jackson y Sony unieron sus respectivos catálogos para crear Sony/ATY Music Publishing. Cada parte quedó controlando aproximadamente la mitad de una compañía que poseía los derechos de miles de canciones, incluyendo gran parte del catálogo compuesto por John Lennon y Paul McCartney. Esto convertía a Michael en artista de Sony, pero al mismo tiempo en socio de la propia compañía. Y como podrán imaginar, esa relación terminó como las weas. El conflicto explotó después del lanzamiento de Invincible en 2001. El disco debutó en el primer lugar de varios países, pero sus resultados quedaron por debajo de las gigantescas expectativas comerciales que existían alrededor de Michael Jackson. Jackson acusó a Sony de abandonar rápidamente la promoción del álbum, limitar sus sencillos y perjudicar intencionalmente su carrera. También sostenía que la industria musical explotaba a los artistas, especialmente a los artistas negros, quedándose con el control de sus obras y gran parte de sus ganancias. Sony negó las acusaciones y respondió que había invertido millones en la producción y promoción del disco. Durante julio de 2002, Michael Jackson llevó la pelea directamente a las calles. Acompañado por el activista Al Sharpton, participó en una protesta frente a las oficinas de Sony Music en Nueva York. Allí acusó públicamente al presidente de la compañía, Tommy Mottola, de ser racista, malvado y, usando sus propias palabras, muy diabólico. Michael afirmaba que Sony no solamente estaba destruyendo la promoción de Invincible, sino que también quería debilitarlo económicamente para aumentar su control sobre el valioso catálogo Sony/ATV. Sin embargo, aquí debemos separar los hechos de las teorías. Está comprobado que existió una pelea brutal entre ambas partes y que Michael hizo esas acusaciones públicamente. Lo que nunca ha sido demostrado es que Sony saboteara deliberadamente su vida, organizara las posteriores acusaciones en su contra o formara parte de una conspiración para destruirlo. Sony, por su lado, calificó las declaraciones del cantante como falsas y extrañas, señalando que los problemas comerciales de Invincible no podían atribuirse solamente a la promoción del disco. Pocos meses después de la protesta, en enero de 2003, Tommy Mottola abandonó Sony Music. Algunos seguidores de Michael interpretaron su salida como una victoria del cantante, pero no existe evidencia suficiente para afirmar que Michael provocó directamente su renuncia. Mottola dijo que se marchaba para crear su propia compañía, mientras Sony atravesaba una fuerte reestructuración. Pero para Michael Jackson, las cosas no mejoraron. Después de su pelea con Sony, no volvió a publicar otro álbum completamente nuevo durante su vida.
Su imagen pública quedó todavía más dañada tras el documental Living with Michael Jackson y durante 2003 fue acusado formalmente en un nuevo caso criminal. El juicio comenzó en 2005 y se transformó en uno de los espectáculos mediáticos más grandes de la década. Después de 14 semanas de testimonios, Michael Jackson fue declarado no culpable de todos los cargos que enfrentaba. Aunque ganó el juicio, su carrera y su salud quedaron profundamente afectadas. Abandonó Neverland, pasó largos periodos fuera de Estados Unidos y nunca consiguió realizar el gran regreso musical que estaba preparando. Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, cuando ensayaba para la serie de conciertos This Is It. Y aquí aparece la parte más irónica de toda la historia. Después de su muerte, el patrimonio de Michael volvió a trabajar con la misma compañía contra la cual había protestado. En 2010, sus representantes firmaron con Sony Music un acuerdo por varios lanzamientos póstumos que podía alcanzar los $250 millones. Y en 2016, Sony terminó comprando la mitad de Sony/AT&T, que pertenecía al patrimonio de Jackson. La operación alcanzó los $750 millones y convirtió a Sony en la propietaria total de la compañía editorial que Michael había ayudado a construir. Así terminó una de las relaciones más extrañas de la música. Michael Jackson pasó de ser el artista más poderoso de Sony a denunciar públicamente a la compañía. Murió sin publicar otro álbum original con ellos y, años después, Sony terminó controlando por completo el catálogo que ambos habían compartido. Sony destruyó intencionalmente a Michael Jackson. No existen pruebas suficientes para afirmarlo, pero sí sabemos que la relación se transformó en una guerra por dinero, promoción, derechos musicales y control artístico. Así que en el número 5 su pelea con el rey del pop. En el cuarto puesto tenemos una de las relaciones más complicadas del cine de superhéroes: Sony, Marvel y los derechos de Spider-Man. Primero debemos aclarar algo importante. Sony no es dueña de Spider-Man como personaje. Spider-Man sigue perteneciendo a Marvel, que controla sus cómics, gran parte de su mercancía y otros usos. Lo que Sony consiguió a finales de los años 90 fueron principalmente sus derechos cinematográficos y los de numerosos personajes relacionados con su universo. Marvel atravesaba una grave crisis económica y necesitaba vender licencias. Sony aprovechó la oportunidad y consiguió los derechos para producir las películas del personaje. Fue un negocio completamente legal y, considerando el éxito posterior de la saga, probablemente una de las mejores compras realizadas por un estudio. El problema no fue que Sony consiguiera los derechos, sino la forma en que los ha administrado. La primera saga con Tobey Maguire convirtió a Spider-Man en un fenómeno mundial. Sin embargo, después de diferencias creativas y problemas para realizar una cuarta película con Sam Raimi, Sony canceló el proyecto y reinició toda la historia con Andrew Garfield. The Amazing Spider-Man comenzó una nueva versión del personaje, pero Sony intentó convertir rápidamente la segunda película en el comienzo de un universo gigantesco. Quería preparar villanos, secuelas y películas derivadas antes de comprobar si el público realmente quería todo eso. Después de la mala recepción de The Amazing Spider-Man 2, aquellos planes quedaron paralizados y Andrew Garfield perdió su saga sin recibir un final apropiado. En 2015 ocurrió algo que parecía imposible. Sony llegó a un acuerdo con Marvel Studios para que Spider-Man pudiera aparecer dentro del universo cinematográfico de Marvel. Sony continuaría financiando y distribuyendo sus películas, conservando el control cinematográfico, mientras Kevin Feige y Marvel
colaborarían en la producción y la dirección creativa. Así nació la versión interpretada por Tom Holland, quien apareció junto a los Avengers en Civil War, Infinity War y Endgame. La colaboración funcionó y Spider-Man volvió a convertirse en una de las mayores figuras del cine. Pero en 2019 todo estuvo a punto de terminar. Sony y Disney no lograron ponerse de acuerdo sobre la financiación y el reparto de las ganancias. Durante varias semanas se informó que Marvel Studios y Kevin Feige dejarían de participar en las siguientes películas, lo que también podía separar al Spider-Man de Tom Holland del resto del MCU. Los fanáticos quedaron atrapados en una pelea entre dos compañías multimillonarias, sin saber si el personaje podría volver a mencionar a los Avengers o si toda su historia cambiaría por culpa de un contrato. Finalmente ambas empresas negociaron otro acuerdo y Spider-Man permaneció dentro del universo de Marvel. Mientras compartía a Peter Parker con Marvel, Sony también intentó construir su propio universo cinematográfico, utilizando a sus villanos y personajes secundarios. Así llegaron películas como Venom, Morbius, Madame Web y Kraven el Cazador. El detalle absurdo es que Sony intentó crear un universo de Spider-Man, en el cual Spider-Man casi nunca aparecía. Algunos proyectos consiguieron público, especialmente la saga de Venom, pero otros fueron duramente criticados y fracasaron en los cines. Morbius se convirtió en un meme, mientras Madame Web y Kraven fueron recibidas como ejemplos de una franquicia construida para explotar una propiedad intelectual, pero sin una dirección clara. El propio ejecutivo de Sony Pictures reconoció que Kraven había tenido uno de los peores lanzamientos del estudio. Todo esto ha creado constantes trabas para Spider-Man. Marvel puede utilizarlo en el MCU, pero necesita mantener acuerdos con Sony. Sony puede producir sus películas, pero depende en parte de la popularidad y continuidad que Marvel Studios ayudó a construir. Cada nueva negociación provoca rumores sobre la salida del personaje, cambios de universo o proyectos cancelados. No podemos decir que Sony haya robado a Spider-Man. Pagó legalmente por sus derechos cinematográficos cuando Marvel necesitaba dinero y también produjo películas excelentes, incluyendo la trilogía original y las cintas animadas de Spider-Verse. La crítica está en que su obsesión por conservar y explotar esos derechos ha provocado reinicios apresurados, sagas abandonadas, universos sin Spider-Man y peleas empresariales que terminan afectando a los fanáticos. Spider-Man ha tenido que luchar contra el Duende Verde, el Doctor Octopus, Venom y un montón de villanos. Pero su enemigo más persistente sigue siendo una reunión de ejecutivos discutiendo quién se queda con el porcentaje de la taquilla. En el tercer puesto tenemos la compra de Funimation y la manera en que Sony terminó eliminando una de las marcas más importantes del anime en Occidente. Durante décadas, Funimation fue fundamental para distribuir y doblar series como Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, One Piece y Full Metal Alchemist. No era una empresa perfecta, tuvo polémicas por censura, traducciones y cambios de diálogos, pero ayudó a popularizar el anime entre millones de personas. En 2017, Sony compró la mayoría de Funimation. Años después, en 2021, también adquirió Crunchyroll por más de $1.000 millones. Con esa operación, dos de las plataformas de anime más grandes quedaron bajo el control de una sola compañía. Sony vendió la idea como una buena noticia: unir ambos catálogos, ofrecer más doblajes y concentrar todo en una sola suscripción. Pero en la práctica también significó eliminar gran parte de la competencia. Antes, Funimation y Crunchyroll tenían que luchar por atraer usuarios, mejorar sus servicios y mantener precios competitivos. Cuando Sony pasó a controlar las dos,
esa presión prácticamente desapareció. La situación fue incluso irónica. Aunque el grupo de Funimation fue quien compró Crunchyroll, Sony decidió conservar el nombre de Crunchyroll y comenzó a borrar lentamente la identidad de Funimation. En 2022 empezó el traslado de contenido y finalmente, el 2 de abril de 2024, la aplicación y el sitio web de Funimation cerraron definitivamente. Funimation compró Crunchyroll y su premio fue desaparecer. Sony presentó el cierre como una simple unificación de plataformas, pero para los usuarios significó perder una alternativa completa. No todo el catálogo, todos los doblajes, ni todas las versiones regionales fueron trasladados de manera perfecta. También desaparecieron historiales, listas y cuentas de personas que no realizaron correctamente la migración. Pero la mayor polémica ocurrió con las copias digitales. Durante años, algunos Blu-ray vendidos por Funimation incluían códigos que permitían añadir una copia digital a la cuenta del usuario. La gente compró esos productos, canjeó legalmente los códigos y creyó que ese contenido quedaría dentro de su biblioteca. Cuando Funimation cerró, Crunchyroll no trasladó esas copias digitales. En otras palabras, compraste el Blu-ray, canjeaste el código oficial. La empresa cerró el servicio y la copia digital por la que pagaste desapareció. Este caso demuestra que muchas veces una compra digital no es realmente una compra. Es solamente un permiso que puede desaparecer cuando la compañía decide apagar los servidores. También hubo quejas por aumentos de precios. Algunos usuarios que mantenían planes antiguos y baratos de Funimation fueron trasladados a tarifas más costosas de Crunchyroll. Además, Crunchyroll comenzó a limitar el acceso gratuito a estrenos nuevos, haciendo cada vez más necesaria una suscripción. En 2024, la plataforma también eliminó todos los comentarios escritos por los usuarios. La empresa aseguró que lo hizo para proteger a la comunidad de contenido ofensivo. Es verdad que los comentarios podían estar llenos de insultos, spoilers y peleas absurdas. Pero en lugar de mejorar la moderación, contratar personal o crear mejores herramientas, Crunchyroll eligió la solución más barata: eliminar la comunidad completa. La fusión tuvo algunos beneficios. Crunchyroll recibió un catálogo más grande, más doblajes y mayor presencia internacional. Pero el problema principal sigue ahí. Sony compró a dos de las plataformas más grandes del anime, eliminó una de ellas y concentró gran parte del mercado legal bajo una sola marca. Cuando una empresa controla demasiadas alternativas, puede subir precios, eliminar funciones o cerrar servicios, sabiendo que los usuarios tienen menos lugares a los cuales ir. Sony no solamente compró Funimation, compró su catálogo, absorbió a sus usuarios, eliminó su plataforma y borró una marca que durante décadas fue parte importante de la historia del anime. Funimation sobrevivió a la piratería, la censura y los doblajes polémicos, pero no pudo sobrevivir a una adquisición corporativa presentada como un beneficio para los fanáticos. Sony construyó su reputación vendiendo televisores, notebooks y aparatos electrónicos considerados de alta calidad. Pero esa imagen también fue dañada por productos defectuosos, retiros masivos y demandas de consumidores que habían pagado precios premium esperando algo confiable. Uno de los casos más graves ocurrió en 2006 con las baterías para notebooks fabricadas por Sony. Estas baterías no solamente se utilizaban en computadores Vaio, sino también en equipos de marcas como Dell, Apple, Lenovo y Toshiba. Algunas podían sobrecalentarse, producir humo e incluso incendiarse debido a fallas internas. El problema obligó a retirar cerca de 9,6 millones de baterías en todo el mundo
y le costó a Sony cientos de millones de dólares. El notebook podía tener una gran pantalla, buen rendimiento y un elegante logo de Sony. El pequeño inconveniente era que también podía convertirse en una parrilla eléctrica, y las polémicas con Bayo continuaron. En 2008, Sony retiró miles de notebooks porque algunos cables mal instalados podían provocar cortocircuitos y sobrecalentamiento. En 2010 ocurrió otro retiro, después de descubrir que ciertos modelos podían calentarse tanto que llegaban a deformar el teclado y la carcasa. También existieron demandas relacionadas con computadores Bayo que sufrían fallas en la memoria, congelamientos y problemas para encender. Sony negó que algunos de estos problemas fueran defectos generales, pero terminó aceptando acuerdos para compensar ciertas reparaciones. En resumen, pagabas el precio premium de Sony y recibías la experiencia premium de rezar para que el computador encendiera. Los televisores tampoco quedaron libres de problemas. Algunos televisores Sony SX RD, que podían costar miles de dólares, desarrollaban manchas verdes o amarillas debido a fallas en su sistema óptico. El defecto podía aparecer después de terminar la garantía y repararlo podía costar una enorme cantidad de dinero. Las quejas terminaron provocando demandas colectivas y acuerdos que obligaron a Sony a extender garantías o cubrir reparaciones en determinados modelos. No era una pequeña falla de imagen, era comprar un televisor de lujo para terminar viendo todas las películas como si estuvieran grabadas dentro de una sopa verde. Sony también ha sido cuestionada por sus televisores inteligentes. En 2025, el estado de Texas demandó a Sony y otros fabricantes por el uso de una tecnología llamada reconocimiento automático de contenido. Esta función puede detectar qué programas, películas o videojuegos aparecen en la pantalla para recopilar información sobre los hábitos del usuario y utilizarla con fines publicitarios. La demanda acusó a las compañías de no explicar claramente la recopilación de datos y de facilitar la activación de la función, mientras esconderían las opciones para desactivarla. Debemos aclarar que se trata de acusaciones judiciales y no de una condena definitiva contra Sony, pero el caso representa una tendencia preocupante. Compras el televisor, pagas la electricidad, pagas Netflix, Disney Plus y los videojuegos. Y ahora el propio aparato también quiere ganar dinero observando lo que haces con él. Ninguna empresa puede garantizar que todos sus productos sean perfectos. Las fallas técnicas pueden ocurrir en cualquier compañía. El problema es cómo responde la empresa cuando descubre que algo salió mal. En varios de estos casos, las soluciones llegaron solamente después de retiros masivos, años de reclamos, investigaciones oficiales o demandas colectivas. Sony vendía sus productos utilizando una imagen de calidad y confianza, pero algunos consumidores terminaron con baterías peligrosas, notebooks deformados y televisores defectuosos. Porque aparentemente la mejor garantía para ciertos productos de Sony no venía dentro de la caja, venía después de contratar un abogado. En el primer puesto tenemos a PlayStation, probablemente la división de Sony que más alegrías les ha entregado a los jugadores, y también la que acumula algunas de sus decisiones más arrogantes y anticonsumidor. Después del enorme éxito de PlayStation 2, Sony parecía convencida de que podía hacer prácticamente cualquier cosa y que las personas comprarían su nueva consola igualmente. PlayStation 3 llegó a Estados Unidos en 2006 con precios de $499 y $599, una cantidad enorme para la época. La consola utilizaba tecnología costosa, incluía Blu-ray y tenía un hardware poderoso, pero su precio provocó críticas inmediatas. En lugar de reconocer que podía resultar demasiado cara, Ken Kutaragi, uno de los principales responsables de PlayStation, llegó a decir que quería que los consumidores pensaran:
Trabajaré más horas para comprar una. También aseguró que el precio no sería un problema si la experiencia era suficientemente buena. En otras palabras, Sony no tenía que bajar el precio. Tú tenías que conseguir otra pega. La PS3 terminó recuperándose gracias a rebajas, nuevos modelos y excelentes juegos. Pero su lanzamiento quedó como uno de los mejores ejemplos de lo que ocurre cuando una compañía confunde el cariño del público con obediencia absoluta. En abril de 2011, PlayStation Network sufrió uno de los ataques informáticos más graves de la historia de los videojuegos. La información asociada a aproximadamente 77 millones de cuentas quedó comprometida, incluyendo nombres, direcciones, correos electrónicos, fechas de nacimiento y datos de acceso. Sony desconectó el servicio durante varias semanas y tardó varios días en advertir públicamente a los usuarios sobre la magnitud del problema. Los responsables directos fueron los atacantes, pero Sony tenía la obligación de proteger correctamente la información que almacenaba. El regulador británico terminó multando a Sony con 250.000 libras, considerando que sus medidas de seguridad no habían sido suficientes para evitar una filtración de esa magnitud. Millones de personas pagaban y confiaban en PlayStation Network. Sony les respondió dejando sus datos expuestos y regalándoles algunos juegos como «Disculpa, nada dice, valoramos su privacidad», como compensarte con un videojuego después de perder tu contraseña y dirección particular. En 2013, Microsoft anunció polémicas restricciones para Xbox One, incluyendo verificaciones por Internet y limitaciones relacionadas con los juegos usados. Sony aprovechó el desastre y publicó un video mostrando cómo compartir un juego de PlayStation 4. Una persona simplemente le pasaba el disco a otra. El video duraba pocos segundos y se convirtió en una de las burlas corporativas más famosas de la industria. El mensaje era claro: Xbox quería controlar tus juegos, mientras PlayStation defendía el formato físico y la libertad del consumidor. Pero con los años, Sony comenzó a caminar lentamente en la misma dirección que había ridiculizado. Lanzó consolas completamente digitales, vendió la PS5 Pro de $699 sin lector incluido y obligó a comprarlo por separado. Además, la unidad externa necesita conectarse a Internet al menos una vez para vincularse con la consola. Y en julio de 2026, Sony anunció que dejará de producir discos para todos los juegos nuevos de PlayStation desde enero de 2028. Al final, Sony no estaba en contra del futuro digital. Solamente estaba esperando que Microsoft recibiera primero todos los tomates. Durante la generación de PlayStation 4, Sony se negó durante años a permitir el juego cruzado completo con Xbox y Nintendo. El caso más polémico ocurrió con Fortnite. Las personas podían jugar y compartir su progreso entre diferentes plataformas, pero las cuentas vinculadas a PlayStation quedaban limitadas por las políticas de Sony. La compañía intentó justificar su posición, hablando de seguridad, control de la experiencia y protección de los jugadores. La realidad era mucho menos romántica. PlayStation dominaba esa generación y no tenía demasiado interés en facilitar que sus usuarios jugaran dentro de otros ecosistemas. Después de meses de críticas, Sony finalmente permitió una beta de crossplay para Fortnite en septiembre de 2018. Documentos revelados posteriormente durante el juicio entre Epic y Apple mostraron que Sony incluso podía exigir pagos a las compañías cuando consideraba que el juego cruzado generaba ingresos desproporcionados fuera de PlayStation. Primero bloquearon el crossplay porque supuestamente querían protegernos. Después lo aceptaron, pero buscando cómo cobrar por abrir la puerta. Sony ha empujado cada vez más a sus usuarios hacia un ecosistema completamente digital. La PS5 Pro se vendió sin lector de discos.
Los juegos digitales dependen de licencias, servidores y cuentas. No pueden revenderse y normalmente quedan encerrados dentro de PlayStation Store. Y ahora Sony confirmó que desde enero de 2028, los nuevos juegos dejarán de producirse en disco. Solamente podrán comprarse digitalmente en PlayStation Store o mediante códigos de descarga. Al mismo tiempo, la compañía también anunció el cierre progresivo de las tiendas digitales de PS3 y PS Vita entre 2026 y 2027. Esa combinación resume perfectamente el problema. Sony quiere eliminar los discos porque el futuro es digital, pero también demuestra que las tiendas digitales pueden cerrar cuando dejan de ser rentables. Sin discos, el usuario pierde la posibilidad de prestar, intercambiar, revender o conservar físicamente sus juegos. Y si Sony controla la única tienda disponible, también controla los precios, las ofertas y el tiempo durante el cual el contenido seguirá accesible. Conclusión. Hay que admitirlo. Sony ha creado consolas increíbles y algunos de los mejores videojuegos de la historia, pero también se ha convertido en una de las compañías más anticonsumidor de la industria cuando siente que domina el mercado. Se burla del DRM y después avanza hacia un ecosistema digital cerrado. Bloquea el crossplay hasta que la presión pública la obliga a cambiar. Sube precios, cobra por jugar en línea, vende consolas costosas sin lector y ahora pretende eliminar el formato físico que alguna vez utilizó para humillar a Xbox. Sony no suele corregir sus decisiones porque repentinamente recuerde cuánto ama a los jugadores. Las corrige cuando recibe suficientes críticas, pierde dinero o todo Internet comienza a putearla. Porque para PlayStation, para los jugadores, siempre que acepten nuestras condiciones, paguen la suscripción y no pregunten demasiado.